Marcus apagó la televisión. Tío, lo siento. No sabía que fuera tan duro. Pero apenas escuché sus palabras. Porque en ese momento, al ver a mi padre utilizar mi humillación como herramienta de relaciones públicas, algo se cristalizó dentro de mí. Ya no se trataba de demostrarle mi valía. Se trataba de destruir por completo la base de arrogancia que permitía ese tipo de crueldad calculada. Esa noche, solo en mi habitación helada, abrí mi portátil y empecé a escribir. No era un currículum ni una carta de presentación. Escribí el primer borrador de lo que se convertiría en Tech Home, una plataforma que utilizaría la inteligencia artificial y la realidad virtual para revolucionar la forma en que la gente compraba propiedades. La idea no era nueva. Llevaba 2 años desarrollando el concepto, desde que me di cuenta de lo ineficiente que era el proceso de compra de viviendas y lo dependiente que era de intermediarios que aportaban poco valor real. Pero ahora tenía un objetivo claro: crear algo que dejara obsoleto precisamente el tipo de empresa que dirigía mi padre. Las empresas de construcción tradicionales dependían de información asimétrica. Ellas controlaban el inventario, dictaban los precios, manipulaban los plazos. Mi plataforma eliminaría a estos guardianes, conectando a los compradores directamente con los constructores a través de una tecnología que haría todo el proceso transparente y eficiente. Mientras Richard Morrison usaba sus conexiones y la intimidación para mantener su imperio, yo construiría algo que haría irrelevantes esas tácticas. 3 semanas después, conseguí un trabajo lavando platos en un restaurante abierto las 24 horas en la zona sur de la ciudad. $15 la hora, turnos de 12 horas, sin prestaciones. Mis manos quedaron permanentemente rojas y agrietadas por el agua caliente y los productos químicos. Pero todas las noches, después del trabajo, programaba. Aprendía programación a través de tutoriales gratuitos en línea. Estudiaba aprendizaje automático, desarrollo de interfaces, arquitectura de sistemas. Dormía 4 horas por noche y me despertaba con los dedos aún doloridos de tanto escribir. Lo que mi padre no entendía, lo que él nunca entendería, era que su crueldad me había dado el combustible más poderoso posible, una claridad absoluta de propósito. Porque mientras él dormía plácidamente en su mansión de $3 millones, saboreando su victoria sobre su hijo fracasado, yo estaba construyendo el arma que destruiría todo lo que él había construido. ¿Y lo más irónico? Él mismo me dio la motivación, el enfoque y el tiempo necesarios para hacerlo. Al aislarme de su mundo, me dio total libertad para crear algo completamente nuevo. Pero antes de poder cambiar la industria, tenía que descubrir algo crucial sobre los negocios de Morrison Holdings. Algo que Richard había estado ocultando durante décadas y que se convertiría en la clave para su completa destrucción. En marzo, cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Richard decidió intensificar su campaña de destrucción personal. La primera bomba llegó a través de David, mi hermano mediano. Apareció en la cafetería a las 2 de la madrugada, cuando estaba terminando mi turno. Nunca había pisado un lugar como ese en mi vida, un restaurante abierto las 24 horas en el lado sur, con mostradores de formica agrietada y un olor permanente a tocino grasiento. Alex se deslizó hacia la mesa de la esquina, claramente incómodo con el ambiente. Tenemos que hablar. Terminé de limpiar las últimas sartenes y me senté frente a él. David siempre había sido el diplomático de la familia, el hijo del medio que intentaba mediar en los conflictos. Pero su rostro estaba tenso como nunca lo había visto antes. Papá ha contratado a un investigador privado, dijo sin rodeos. ¿Cómo? Quiere documentar tu situación actual, para proteger la empresa en caso de que intentes demandarla por discriminación familiar o algo así. David evitó mi mirada. Pero creo que es más que eso, Alex. Está obsesionado. Habla de ti constantemente, de cómo eres una amenaza para la reputación de la familia. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Qué tipo de investigación? Tus finanzas, tus movimientos, ¿con quién hablas? Está convencido de que estás tramando algo para perjudicar a la empresa. David finalmente me miró. Y lo peor es que ha contratado a Johnson y Associates. Johnson y Associates, la empresa de seguridad corporativa más despiadada de Chicago, especializados en investigaciones que a menudo cruzaban los límites de la ética. Richard no solo me estaba investigando, sino que estaba tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera usar para destruirme por completo. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque no está bien, Alex. Eres mi hermano. Él deslizó un sobre por la mesa. Y porque encontré esto en su oficina. Dentro del sobre había copias de informes financieros. No eran míos, sino de Morrison Holdings.
páginas y páginas de documentos que revelaban algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre mi padre. La empresa tenía graves problemas financieros. El proyecto de $200 millones que Richard había anunciado en televisión, financiado en su totalidad con préstamos de alto riesgo que dependían de ventas que aún no existían. Morrison Holdings estaba endeudada hasta las cejas, manteniendo su imagen de éxito a través de una compleja red de deudas y contratos que podían colapsar en cualquier momento. «Está desesperado, Alex», murmuró David. «La empresa lleva 18 meses sangrando dinero. Toda esa confianza, esa arrogancia, es una fachada. Está aterrorizado de que alguien descubra la verdad». Estudié las cifras. Era peor de lo que David imaginaba. Richard no solo estaba en apuros, sino que estaba operando un esquema Ponzi corporativo, utilizando el dinero de los inversores para pagar a los proveedores de proyectos antiguos mientras prometía rendimientos que sabía imposibles de cumplir. ¿Y yo soy una amenaza?, pregunté. «Conoces los sistemas de la empresa mejor que cualquiera de nosotros. Trabajaste allí durante los veranos de la universidad, hiciste prácticas en el departamento financiero. Si quisieras exponer eso». Claro, mi amenaza no era la competencia empresarial. Era el conocimiento interno. Richard tenía tanto miedo de que descubriera la verdad sobre sus operaciones que decidió destruirme preventivamente. Aquella madrugada, caminé por las calles desiertas de Chicago con los documentos escondidos dentro de mi abrigo. La temperatura era bajo cero, pero apenas sentía el frío. Mi mente estaba procesando las implicaciones de lo que había descubierto. Durante 3 meses, había creído que el comportamiento cruel de mi padre era puramente personal, una decepción por mi fracaso como hijo. Pero ahora veía la verdad. Él estaba proyectando su propio fracaso inminente en mí, convirtiendo su paranoia en una justificación para la crueldad. Morrison Holdings, el imperio que él había construido a lo largo de 40 años, se estaba desmoronando. Y en lugar de admitir sus errores o pedir ayuda, Richard eligió destruir a su propia familia para proteger su fachada de éxito. Al llegar a mi apartamento, encendí el portátil y abrí los archivos de TechHome por primera vez en semanas. Había estado tan centrado en sobrevivir que había descuidado mi proyecto. Pero ahora, al mirar el código que había escrito y los modelos de negocio que había desarrollado, vi algo que no había notado antes. Mi plataforma no solo eliminaría a los intermediarios en la compra de inmuebles. Ella haría completamente transparente todo el proceso financiero detrás de la construcción y venta de propiedades. Los inversionistas tendrían acceso en tiempo real a los costos reales, los cronogramas verificables y los rendimientos basados en datos concretos en lugar de promesas vacías. Era exactamente el tipo de herramienta que expondría instantáneamente operaciones como la de Morrison Holdings. Y en ese momento, a las 5 de la mañana de un frío jueves, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no iba a limitarme a construir una empresa para demostrar mi valía. Iba a construir una empresa que haría imposible que personas como mi padre operaran en la sombra, manipulando cifras y destruyendo vidas para proteger sus egos. Abrí un nuevo archivo en el ordenador y empecé a escribir. Esta vez no era código, sino una estrategia. Un plan en 3 fases que utilizaría la propia arrogancia y paranoia de Richard en su contra. Fase 1. Terminar TechHome en total secreto, utilizando los próximos 6 meses para construir un producto funcional que ningún investigador privado pudiera rastrear. Fase 2. Utilizar mi conocimiento de los sistemas de Morrison Holdings para identificar clientes insatisfechos e inversores frustrados que estuvieran abiertos a alternativas. Fase 3. Lanzar TechHome directamente al mercado de Chicago, ofreciendo total transparencia en un sector que dependía de la información oculta para sobrevivir. No sería solo venganza. Sería evolución. ¿Y lo más irónico? Richard me había dado todo lo que necesitaba para destruirlo. Al echarme de casa, me obligó a desarrollar una independencia total. Al sabotear mis trabajos, me enseñó a funcionar sin conexiones ni favores. Al investigarme, reveló sus propias vulnerabilidades a través de un desespero mal disimulado. Mientras él gastaba miles de dólares contratando investigadores para descubrir mis planes secretos, yo estaba literalmente construyendo la herramienta que haría obsoleto su modelo de negocio. Y él nunca lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Porque lo que Richard Morrison nunca entendió sobre mí, lo que ninguno de los Morrison entendió, era que yo no estaba tratando de destruir el legado de la familia. Estaba construyendo un nuevo legado que haría irrelevante al antiguo. Cerré el portátil cuando el sol comenzó a salir sobre el horizonte de Chicago. En unas horas, volvería al restaurante para lavar más platos, servir más cafés y aceptar más humillaciones silenciosas.
Pero ahora cada turno tenía un propósito diferente. Cada hora trabajando por $15 era una hora más lejos del radar del investigador privado. Cada día fingiendo ser el hijo fracasado era un día más para perfeccionar la herramienta que redefiniría toda la industria inmobiliaria de Chicago. Y cuando terminara, cuando Tech Home estuviera lista y yo hubiera construido la red de contactos necesaria, Richard Morrison descubriría que el mayor error de su vida no fue subestimarme. Fue darme tiempo suficiente para volverme invisible mientras construía su sustituto. Mayo llegó con lluvias constantes que convertían Chicago en una ciudad gris, pero yo apenas notaba el clima. Mis noches se habían convertido en un ritual preciso. Llegar a casa a las 3 de la madrugada después del turno en la cafetería, darme una ducha para quitarme el olor a grasa y sentarme frente al ordenador hasta las 7 de la mañana. Tech Home estaba tomando forma. El algoritmo de emparejamiento entre compradores y constructores ya funcionaba en pruebas locales. Conseguí convencer a 3 pequeños constructores independientes para que participaran en un programa piloto, ofreciéndoles total transparencia en los costes a cambio de acceso directo a sus clientes. Era exactamente lo contrario del modelo de Morrison Holdings, donde la información era poder y el poder significaba control total. Pero el desarrollo tecnológico era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era mucho más delicada. Durante mis descansos en la cafetería, estudié cada movimiento público de Richard durante los últimos 6 meses. Entrevistas, apariciones en eventos, declaraciones a la prensa. Noté un patrón preocupante. Él estaba redoblando la apuesta en proyectos cada vez más grandes, utilizando una retórica cada vez más agresiva sobre eliminar la competencia desleal en el mercado inmobiliario. El investigador privado seguía siguiéndome. Johnson y Associates eran profesionales. Rara vez los veía, pero sabía que estaban allí. Había diferentes coches aparcados en la calle de mi apartamento, gente leyendo el periódico en la cafetería durante mis turnos, cámaras discretas en ángulos que cubrían mis movimientos habituales. Richard estaba gastando al menos $5,000 al mes en vigilarme. Dinero que su empresa en dificultades no podía permitirse perder. Fue David quien me dio la siguiente pieza crucial del rompecabezas. Nos encontramos en una cafetería en Lincoln Park un martes lluvioso. Él parecía más delgado, más tenso que la última vez. Las cosas están empeorando en la oficina, dijo sin preámbulos. Papá despidió a 12 personas la semana pasada. Dijo que era por una reestructuración, pero todos sabemos que es por dinero. ¿Y Michael? ¿Cómo lo está llevando? Le pregunté por nuestro hermano pequeño. Esa es la parte extraña. David bajó la voz. Michael ha empezado a hacer preguntas. Sobre las finanzas, sobre los contratos, sobre decisiones que papá toma sin consultar a nadie. Y papá está obsesionado con la idea de que tú estás detrás de todo esto. ¿Cómo es eso? Él cree que estás manipulando a Michael en su contra. Ayer gritó en la oficina que estabas reclutando traidores dentro de la propia familia. David hizo comillas con los dedos. Alex está paranoico. Ve conspiraciones en todo. Asimilé esa información mientras veía la lluvia caer por la ventana de la cafetería. Richard estaba tan desesperado por encontrar un enemigo externo que no podía ver los problemas reales en la estructura que había construido. ¿Mencionó algo específico sobre Michael? Dijo que iba a proteger la empresa de influencias destructivas. Y cuando le pregunté qué significaba eso, me miró como si yo también fuera sospechoso. David revolvió nerviosamente el café. Alex, creo que está considerando apartar a Michael del negocio también. Era perfecto. Richard estaba destruyendo a su propia familia en su intento por destruirme a mí. Cuanto más paranoico se volvía, más aislado se encontraba y más decisiones cuestionables tomaba. Esa noche, modifiqué mi estrategia. No necesitaba atacar a Morrison Holdings directamente. Solo tenía que acelerar el proceso de autodestrucción que Richard ya había iniciado. Abrí un nuevo archivo en el ordenador y empecé a recopilar todos los contratos públicos de Morrison Holdings de los últimos 2 años. Información disponible en registros municipales, informes financieros obligatorios, documentos a los que cualquier ciudadano podía acceder. Lo que descubrí era aún peor que los documentos que David me había mostrado. Richard estaba utilizando una técnica llamada financiación en cascada. Básicamente, utilizaba el dinero de los inversores de un proyecto para cubrir los costes de proyectos anteriores que se habían retrasado. Era legal técnicamente, pero creaba una cadena de dependencia que podía colapsar si se rompía cualquier eslabón. Y yo podía romper ese eslabón. El proyecto Morrison Harbour, un complejo residencial de lujo a orillas del lago,
dependía de aprobaciones municipales que llevaban 4 meses de retraso. Richard había prometido a los inversores que las aprobaciones se obtendrían en junio. Pero los documentos municipales mostraban que había graves problemas medioambientales que ni siquiera se habían abordado. Si se denegaban las aprobaciones, y todo indicaba que así sería, Richard tendría que devolver $120 millones que ya había utilizado para otros proyectos. No tuve que sabotear nada. Solo tuve que asegurarme de que la información correcta llegara a las personas adecuadas en el momento adecuado. Creé una cuenta anónima y envié un correo electrónico detallado al Chicago Tribune, destacando las discrepancias entre las promesas públicas de Richard y la realidad de los documentos municipales. No era difamación, era periodismo de investigación basado en documentos públicos. Mientras tanto, Tech Home seguía creciendo. Llegó junio y ya tenía 17 constructores independientes en la plataforma, ofreciendo total transparencia a los compradores que estaban cansados de procesos opacos y costes ocultos. Cada transacción exitosa en mi plataforma era una transacción que no se realizaba a través de empresas como Morrison Holdings. El momento crucial llegó un jueves de junio. Recibí un mensaje de David. Tribune publicará mañana un artículo sobre Morrison Harbour. Papá está en pánico total. Esa noche, mientras trabajaba mi turno habitual en la cafetería, vi a Richard por primera vez en 6 meses. Entró a las 2 de la madrugada, solo, con un traje arrugado que nunca le había visto llevar. Se sentó en la barra y pidió un café solo. Durante 20 minutos, permanecimos a 1 metro de distancia. Yo lavaba platos, él bebía café y leía algo en su celular obsesivamente. El investigador privado probablemente estaba afuera, documentando nuestro encuentro. Richard no me reconoció. O fingió no reconocerme. Cuando se levantó para irse, dejó $5 de propina, más de lo que cualquier cliente había dejado en toda la semana. Solo después de que se fue me di cuenta de lo que había pasado. El hombre que me echó de casa por ser un fracasado, acababa de darme propina sin saber quién era yo. Su propia paranoia lo había cegado tanto que ya no podía distinguir las amenazas reales de las sombras imaginarias. Y mientras él gastaba fortunas investigándome, buscando pruebas de conspiraciones que no existían, yo estaba construyendo sistemáticamente la herramienta que haría obsoleto su modelo de negocio. Si estás siguiendo este viaje de cómo un hijo rechazado se convirtió en el arquitecto del cambio que su familia nunca vio venir, asegúrate de suscribirte, porque lo que sucedió cuando se publicó el artículo del Tribune superó incluso mis expectativas más optimistas. El viernes siguiente, a las 6 de la mañana, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Al otro lado de la línea, una voz que no esperaba oír, Michael, mi hermano menor. Alex, su voz estaba tensa, casi susurrando. Tengo que verte. Ahora. Papá acaba de hacer algo irreparable. La llamada de Michael llegó a las 6:15 de la mañana de un viernes que lo cambiaría todo. Alex, necesito verte ahora. Papá acaba de despedir a todo el equipo de contabilidad y ha contratado a una empresa externa para una auditoría de emergencia. Encontré a Michael en Millennium Park 1 hora más tarde. Estaba sentado en un banco, sosteniendo 2 cafés y pareciendo 10 años mayor que la última vez que lo vi. El artículo del Tribune salió esta mañana, dijo él, entregándome uno de los cafés. Papá está en pánico total. Ayer despidió a 17 personas, incluida Janet. Janet Morrison, sin parentesco alguno, solo coincidencia de apellido, era la directora financiera desde hacía 15 años. Si Richard la había despedido, significaba que ella había descubierto algo que él no podía permitir que se filtrara. Hay más, continuó Michael. Él congeló todos los pagos a los proveedores y canceló el proyecto Morrison Harbour. Oficialmente por reevaluación estratégica. Pero Alex, los inversores están exigiendo que les devuelva su dinero. Era exactamente lo que había previsto. El artículo del Tribune obligó a Richard a tomar decisiones desesperadas que solo aceleraron el colapso que llevaba meses preparando. Y hay algo que debes saber. Michael bajó la voz. Papá se enteró de Tech Home. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo? El investigador privado. Rastrearon sus actividades en línea durante los últimos 6 meses. Papá sabe que construyó una plataforma inmobiliaria y que tiene 17 constructores asociados. Michael me miró con una mezcla de admiración y terror. Él está convencido de que has planeado todo esto para destruir la empresa. Por un momento, consideré negarlo, minimizarlo, fingir que Tech Home era solo un proyecto personal sin relación con los problemas de Morrison Holdings. Pero al mirar a mi hermano menor, el único de la familia que tuvo el valor de avisarme,
decidí ser sincero. No planeé destruir la empresa, Michael. Planeé hacerla irrelevante. Se lo expliqué todo. Tech Home, los 6 meses de desarrollo secreto, como la total transparencia de mi plataforma estaba eliminando la necesidad de intermediarios que operaban en la sombra como siempre había hecho Richard. Dios, Alex. Realmente lo hiciste. Construiste una alternativa a su modelo de negocio. Y ahora que lo sabe, ahora está planeando demandarte por sabotaje corporativo y uso indebido de información confidencial. Michael miró hacia el horizonte de Chicago. Ha contratado a Michey y Associates. Michey y Associates. El bufete de abogados más agresivo de la ciudad, especializado en destruir a sus adversarios mediante litigios prolongados y costosos. Richard no solo estaba tratando de detenerme, estaba tratando de aniquilarme financieramente antes de que pudiera reaccionar. Era el momento para el que me había estado preparando. Cogí mi móvil y abrí una carpeta que había creado meses atrás. Dentro había 53 documentos organizados cronológicamente, cada uno verificado y autenticado por un contable forense que contraté con el dinero de mis propinas. Michael, ¿conoces a Sarah Chen, de la SEC? ¿La investigadora de fraudes? ¿Por qué? Porque hace 6 meses envié una denuncia formal sobre las prácticas financieras de Morrison Holdings. Con pruebas completas. Le mostré la confirmación de recepción. La investigación oficial comenzó el martes. Michael palideció. ¿Qué pruebas? ¿Recuerdas los documentos que me mostró David? Eran solo la punta del iceberg. He conseguido acceso a los registros bancarios, los contratos de construcción, la correspondencia con los inversores. Todo. ¿Cómo? Janet Morrison me buscó en marzo. Ella sabía que algo andaba mal desde hacía meses, pero necesitaba a alguien ajeno a la empresa para confirmar sus sospechas. Alguien que entendiera los sistemas internos, pero que no estuviera comprometido con la estructura de poder. Michael se quedó en silencio durante un largo rato, procesando las implicaciones. Alex, si la SEC encuentra pruebas de fraude. Cuando lo encuentre, corregí. Richard no solo tenía problemas financieros. Llevaba al menos 2 años operando una estafa piramidal corporativa. Utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar promesas de proyectos antiguos. Y lo documentó todo por escrito. En ese momento, sonó mi móvil. Era un número que no reconocí, pero la identificación mostraba Oficinas Michey y Associates. Contesté con calma. Alex Morrison. Sí. Soy Jonathan Michey. Represento a Morrison Holdings en asuntos de propiedad intelectual y sabotaje corporativo. Necesito informarle. Sr. Michey, le interrumpí educadamente. Antes de continuar, me gustaría mencionar que esta llamada está siendo grabada, según lo permite la ley de Illinois, y que cuento con mi propio representante legal. Hubo una pausa. No sabía que tenía un abogado. Chen, Rodríguez y Partners. Especialistas en denuncias de whistleblower ante la SEC. Estarán presentes en cualquier comunicación futura. Otra pausa más larga. Entiendo. Estaremos en contacto. La llamada terminó. Michael me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Alex, tú realmente planeaste todo esto. No planeé la destrucción de Morrison Holdings, Michael. Planeé mi propia libertad. Y cuando Richard intentó destruirme preventivamente, solo aceleró el proceso que él mismo inició. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era David. Alex, ¿dónde estás? Papá está en la oficina gritando que te arrastrará por los tribunales hasta que no quede nada de ti. Y hace 20 minutos llegaron 3 agentes federales. Fue más rápido de lo que esperaba. La SEC normalmente tardaba semanas en pasar de una investigación sobre el papel a la acción directa. A menos que... David, la auditoría externa que contrató papá, ¿sabes qué empresa? Thornfield Associates. ¿Por qué? Sonreí por primera vez en meses. Thornfield Associates era una empresa de auditoría que trabajaba exclusivamente con agencias federales en investigaciones de fraude corporativo. Richard, en su paranoia, había contratado a auditores federales para investigar sus propios libros. David, Richard no contrató una auditoría externa. Él facilitó una investigación federal de la propia empresa. Silencio total al otro lado de la línea. ¿Qué significa eso? Significa que, en lugar de encontrar pruebas en mi contra, los auditores están documentando décadas de prácticas cuestionables que yo denuncié hace meses.
Me levanté del banco y empecé a caminar. Y significa que Richard Morrison acaba de descubrir que su intento de destruirme ha sido precisamente el catalizador que necesitaba la SEC para convertir una investigación preliminar en una acción penal formal. Mientras caminaba por las calles de Chicago hacia mi apartamento, donde me prepararía para lo que sería el día más importante de mi vida, se reveló una última ironía. Richard había pasado 6 meses y gastado decenas de miles de dólares tratando de descubrir mi plan secreto para destruir su empresa. Pero mi plan nunca fue destruir Morrison Holdings. Mi plan era construir algo mejor. Y dejar que su propia arrogancia hiciera el resto. A las 2 de la tarde de ese viernes, mientras los agentes federales salían del Morrison Holdings Plaza cargando cajas con pruebas y Richard Morrison se enfrentaba a la primera de muchas conversaciones con los fiscales federales, yo estaba en mi ordenador portátil ultimando los últimos detalles del lanzamiento oficial de Tech Home. El hijo, fracasado, que había sido expulsado de la Navidad familiar, estaba a punto de revolucionar toda la industria inmobiliaria de Chicago. Y el hombre que intentó destruirme acababa de descubrir que había creado las condiciones necesarias para su propia caída. 3 semanas después de aquel viernes que lo cambió todo, estaba sentado en la sala de reuniones del piso 32 de la Torre Willis, mirando por la ventana panorámica mientras mis abogados ultimaban los documentos que convertirían Tech Home de una startup secreta en una realidad tangible. Al otro lado de la ciudad, Richard Morrison se encontraba en una sala muy diferente, una celda de detención federal, a la espera de una audiencia de fianza mientras los fiscales federales organizaban 47 cargos por fraude, lavado de dinero y violación de las leyes de valores. La caída fue más rápida y completa de lo que incluso yo había previsto. Cuando la SEC terminó su auditoría externa, encontró pruebas que se remontaban a 2008. Richard no solo llevaba 2 años operando un esquema Ponzi, sino que lo había estado haciendo durante casi una década, utilizando cada nuevo proyecto para encubrir los fallos de los anteriores. El valor total de los fraudes superó los $400 millones. Morrison Holdings fue completamente disuelta en una liquidación judicial supervisada. Cada propiedad, cada contrato, cada activo fue evaluado y vendido para compensar a los inversores perjudicados. La mansión de 3 millones en Lake Forest de la que me echaron aquel Navidad, subastada para pagar los honorarios de los abogados. Pero la parte más surrealista de toda la historia ocurrió un lluvioso martes de septiembre. David y Michael aparecieron en mi nueva oficina de la Salle Street, un moderno espacio de 1000 metros cuadrados donde había establecido la sede de Tech Home tras cerrar una ronda inicial de financiación de $15 millones. Alex, dijo David, que parecía 10 años mayor que el año anterior. Tenemos que pedirte perdón. Se sentaron en los sillones de cuero frente a mi escritorio, irónicamente muy similares a los que Richard tenía en la antigua oficina de Morrison Holdings. No por tu padre, añadió Michael rápidamente. Él tomó sus propias decisiones. Pero por nuestra parte en todo esto. Por no haberte defendido cuando debimos hacerlo. Era una conversación que había ensayado mentalmente decenas de veces, pero cuando finalmente sucedió, descubrí que mi ira se había convertido en algo mucho más complejo. Ustedes eran empleados suyos antes de ser mis hermanos, respondí. Y lo que Richard hizo, no fue culpa suya. Pero fue culpa nuestra por quedarnos callados, insistió David. Cuando te vimos lavando platos en ese restaurante, cuando supimos que papá te estaba investigando, cuando nos dimos cuenta de lo obsesionado que estaba con destruirte. Deberíamos haber dicho algo. Michael se inclinó hacia adelante. Su empresa se ha hundido, Alex. Pero la tuya. Tech Home lo está cambiando todo. Los constructores independientes están compitiendo con las grandes corporaciones por primera vez en décadas. Los compradores están ahorrando una media del 30% en costes de transacción. Era cierto. En los 6 meses transcurridos desde su lanzamiento oficial, Tech Home había procesado más de 200 transacciones inmobiliarias en Chicago, conectando a los compradores directamente con los constructores a través de una transparencia total de los costes y unos plazos verificables en tiempo real. Las grandes empresas constructoras que dependían de la información asimétrica para mantener márgenes inflados se veían obligadas a competir por primera vez en base a sus méritos reales. ¿Y Margaret? Pregunté por mi madre. Ella está procesándolo todo, dudó David. Obviamente, perdió la casa. Vive en un apartamento de 2 habitaciones en Evanston. Trabaja a tiempo parcial en una galería de arte. ¿Y cómo se siente ella sobre todo esto? Michael intercambió una mirada con David. Ella dijo algo que nunca olvidaré, respondió Michael. La semana pasada, cuando fuimos a visitarla, estaba organizando viejas fotos familiares.
Encontró una tuya de tu graduación en Northwestern. Miró la foto durante un largo rato y dijo, siempre supe que Alex era el más inteligente de los dos. Solo que no me había dado cuenta de que también era el más valiente. Sentí un nudo en la garganta. Alex, continuó David, sé que no tenemos derecho a pedirte esto después de todo, pero, ¿considerarías contratarnos? La pregunta me pilló por sorpresa. En Tech Home. Tenemos experiencia en construcción, conocemos el mercado de Chicago y... Michael se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Y queremos trabajar en algo que realmente mejore las cosas. No en un plan disfrazado de progreso. Miré a mis hermanos, los miré de verdad, por primera vez en años. David, siempre el diplomático, ahora parecía genuinamente humilde. Michael, el más joven, tenía una determinación en los ojos que no le había visto nunca. Entenderéis que aquí no hay nepotismo, dijo finalmente. No hay trato especial por ser familia. Mérito, transparencia, responsabilidad. Lo entendemos, respondieron casi al unísono. Y tendrían que empezar como cualquier otro empleado. Salario inicial, sin garantías, periodo de prueba de 90 días. Perfecto, asintió David. 3 meses después, David lideraba nuestra expansión a Milwaukee, conectando a constructores locales con compradores a través de nuestra plataforma. Michael había desarrollado un sistema de verificación de sostenibilidad que estaba atrayendo el interés de inversores centrados en ESG. Ambos demostraron ser empleados excepcionales, trabajadores, íntegros y genuinamente comprometidos con los valores que yo había construido en la empresa. Margaret visitó la oficina una vez, un jueves de noviembre. Caminó por los espacios abiertos, observó los monitores que mostraban las transacciones en tiempo real y conversó brevemente con el equipo. Antes de irse, me abrazó, el primer abrazo físico entre nosotros en casi 2 años. Estoy orgullosa de ti, me susurró. Y siento mucho lo que hemos permitido que sucediera. No fue un perdón instantáneo. Las relaciones dañadas tardan tiempo en reconstruirse, y algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero fue un comienzo. En cuanto a Richard, fue condenado a 16 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. A los 63 años, cuando salga, será un hombre completamente diferente en un mundo que ha cambiado hasta ser irreconocible. Durante el juicio, él me miró una sola vez. No había ira en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo una profunda confusión, como si aún no pudiera procesar cómo el hijo, fracasado, se había convertido en el artífice de su caída. No sentí satisfacción en ese momento. Solo una profunda tristeza por la futilidad de todo, por la familia que podría haber sido, por las relaciones que se habían destruido, por el tiempo perdido en conflictos que nunca deberían haber existido. Tech Home siguió creciendo. Nos expandimos a 15 ciudades, procesamos miles de millones en transacciones, creamos puestos de trabajo para cientos de personas. Pero el verdadero éxito no estaba en los números. Estaba en las cartas que recibía de familias que habían conseguido comprar su primera casa a través de nuestra plataforma, ahorrando suficiente dinero para amueblarla adecuadamente. Estaba en los constructores independientes que por fin podían competir con las grandes corporaciones. Estaba en la transparencia que obligó a toda la industria a operar con más honestidad. Un año después, en la Navidad de 2017, organicé una cena en mi nueva casa en Lincoln Park. Una modesta vivienda de 3 habitaciones que compré a través de la propia Tech Home, utilizando la total transparencia que había creado. David y Michael vinieron con sus familias. Margaret trajo a su nuevo novio, un profesor de historia jubilado que la trataba con auténtica amabilidad. Algunos empleados de Tech Home que no tenían familia cerca se unieron a nosotros. No había sitio para Richard. No por crueldad, sino por aceptación. Él había elegido un camino que hacía imposible su presencia. Durante la cena, Michael propuso un brindis. Por Alex, que nos enseñó que el verdadero éxito no consiste en derrotar a los enemigos, sino en construir algo que haga necesario que todos sean mejores. Era la diferencia fundamental que Richard nunca entendió. Él veía los negocios como una guerra, ganadores y perdedores, territorios que conquistar, enemigos que destruir. Yo los veía como una evolución, sistemas que debían mejorarse, transparencia que beneficiaba a todos, progreso que elevaba todo el ecosistema. Su enfoque construyó un imperio de 40 años que se derrumbó en semanas cuando se expuso a la luz. Mi enfoque construyó una plataforma que se fortaleció cada vez que alguien intentó encontrar fallos o vulnerabilidades.
Si esta historia de cómo el rechazo familiar se convirtió en una revolución empresarial te ha inspirado, suscríbete al canal. Tenemos docenas de historias similares sobre personas que han transformado la adversidad en triunfo a través de la inteligencia, la persistencia y la integridad. Hoy, 5 años después de aquel humillante Navidad, Tech Home está valorada en $300 millones. Recibo invitaciones para dar conferencias en congresos tecnológicos de todo el mundo. Las universidades estudian nuestro modelo como ejemplo de disrupción ética en los mercados tradicionales. Pero la victoria más significativa se produjo una mañana de diciembre, cuando estaba trabajando en la oficina y recibí una llamada inesperada. Era Richard, llamando desde la cárcel. Alex, su voz era más débil, más vieja. Sé que no tengo derecho a hablar contigo, pero, enhorabuena. He leído sobre Tech Home en una revista aquí. Es exactamente el tipo de cosa que debería haber construido hace años. No era una disculpa. No era una reconciliación. Era solo un reconocimiento. Y en ese momento, finalmente comprendí que la verdadera victoria nunca fue destruir a Richard Morrison o demostrar que él estaba equivocado acerca de mí. Se trataba de convertirme exactamente en quien necesitaba ser, independientemente de su aprobación o desaprobación. El hijo al que echó de casa por ser un fracasado, se había convertido en el hombre que cambió para siempre la industria que él pasó toda su vida intentando dominar. ¿Y la última ironía? Lo hice utilizando precisamente los valores que él rechazó, la honestidad, la transparencia, la colaboración y la creencia radical de que el verdadero éxito eleva a todos, no solo a los que están en la cima.